me complace presentar a la doctora Leonor Inda Montoya. La doctora Leonor es especialista también en ginecología y obstetricia. Tiene su subespecialidad en biología de la reproducción humana, egresada del Instituto Nacional de Perinatología y de Ginecología de alta especialidad. Actualmente también es un referente en biología de la reproducción aquí en nuestro puerto. Bienvenida, doctora, gracias. Hola, muy buenas tardes. Agradezco al comité organizador por establecer esta nueva normalidad de tenernos a todos aquí reunidos. Voy a tratar de ser un poquito breve porque pues sé que ya estamos cansados para entrar a lo que va a ser un poquito del receso. Vamos a continuar hablando un poquito sobre lo que son las malformaciones müllerianas y la repercusión que tiene en la fertilidad. Sabemos que es un factor, pues a lo mejor no de los que tengan un mayor número de porcentaje, pero sí es importante conocerlo. A manera de introducción, tenemos que aquellas malformaciones müllerianas van a ser las que van a provocarse en el momento de la organogénesis, en el momento donde hay la embriología, ¿ok? Entonces, esto va a ser principalmente por algunas alteraciones de algunos genes que pueden intervenir. Esto va a hacer que haya un afecto en el desarrollo, en la morfología, ya sea de las alpinges, del útero, alteraciones en la vagina, inclusive pueden tener ciertas alteraciones a lo que es el ovario y el tracto urinario. Estas van a ser alteraciones tanto en el desarrollo, pueden ser alteraciones que se van a presentar por falta de fusión y alteraciones que pueden presentarse por falta de reabsorción. Es importante echar un bosquejo a lo que es la embriología y saber que en las primeras, desde la concepción hasta las primeras 5 semanas, los genitales van a ser indiferenciados, es decir, van a tener tanto el conducto de Wolff como conducto de Müller, que pueden ser tanto masculinos como femeninos. En presencia del cromosoma Y, en su brazo corto va a tener el gen determinante testicular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no está este cromosoma presente, pues no va a haber formación de testosterona, por lo tanto, aquí los conductos wolfianos se empiezan a degenerar, dejando a los conductos de Müller que en su parte distal forme lo que va a ser las trompas y en su parte proximal va a formar lo que va a ser el útero y el tercio superior de vagina. Esto pues es importante porque tiene que converger en ambas partes. Dicho de otra forma, cuando tenemos un sexo cromosómico de XX, cuando están en etapa indiferenciada, después va a haber producción de parte de los ovarios fetales, así como de la placenta, va a haber formación de estrógenos en ausencia de lo que es la testosterona y la inhibina, pues va a empezar la diferenciación a partir de la 7ª semana de lo que van a ser los genitales internos femeninos. Esto va a iniciar desde la semana número 6 y va a terminar aproximadamente hasta la semana número 20. Es importante resaltar que los genitales van a emerger de 2 líneas germinales. Del mesodermo se va a dar formación de lo que va a ser el rodete urogenital para formar lo que son los conductos de Müller, y estos van a emerger en lo que va a ser las trompas y el útero y el tercio superior de la vagina. Estos, a su vez, tiene que haber una fusión y se van a unir por medio de un tabique que posteriormente tiene que reabsorberse para formar lo que va a ser la luz del útero. Por otra parte, del endodermo se va a divertir lo que es la cloaca del seno urogenital para formar lo que va a ser los 2 tercios inferiores de la vagina. ¿Esto por qué es importante? Porque tenemos que saber que al tener estas 2 líneas de formación, va a estar estrechamente ligado con algunas alteraciones que pueden ser del sistema genitourinario. Es decir, de la parte superior va a ser el encargado de formar lo que es la cresta gonadal y los conductos paramesonéfricos, y de la parte inferior va a emerger lo que va a ser el seno genitourinario y la cloaca. Entonces, ahora, las malformaciones müllerianas pueden dar una sintomatología muy variable, que pueden ser desde amenorreas primarias, puede haber una disfunción sexual, va a haber dolor, sensación de masas pélvicas, endometriosis, hemorragias anormales,
abortos recurrentes y partos prematuros, pero hasta un 50% de las pacientes pueden cursar de manera asintomática. Es decir, tenemos una prevalencia global del 5.5%. Es importante resaltar que esta prevalencia actualmente se considera que tal vez se está subestimando debido a que hasta un 50% de las pacientes pueden padecer de manera asintomática. Las mujeres que cursan con esterilidad representan un 8% y las mujeres que tienen abortos repetidos hasta en un 13.3%. Abortos de repetición y esterilidad en un 24.4%. En esta gráfica agrupamos las incidencias de acuerdo a las alteraciones de la cavidad uterina, teniendo al útero arcuato, que es una de las más frecuentes, hasta en un 3.9%, pero no tiene tantas repercusiones en la fertilidad como los otros tipos de malformaciones müllerianas. De hecho, en las actuales clasificaciones ya se está tratando de considerar que sea como una variante uterina normal debido a que no tiene tanta repercusión en la fertilidad. Aquí sí podemos ver que en el útero septo, que a pesar de que tenemos un 2.3%, o sea que es el segundo en frecuencia, pero sí tiene importantes repercusiones en la fertilidad, presentando infertilidad y abortos de repetición hasta en un 15.4% de las pacientes. Bicorne, unicorne y didelfo pues se representan en menos del 1% de las pacientes, teniendo el útero unicorne un alto impacto del 3.1% de infertilidad y abortos de repetición. Si vemos a las pacientes que se someten a algún tipo de terapia de reproducción asistida de acuerdo a alteraciones müllerianas, vemos que el útero arcuato sigue siendo, por su alta prevalencia, pues una de las complicaciones de las pacientes que se someten más a técnicas de reproducción asistida. El útero septo, subsepto, bicorne y unicorne se presentan en menos del 1%. Aquí les voy a mostrar unas imágenes, así como les comentaba ahorita el doctor, esa es una imagen en ultrasonido 3D, donde vamos a valorar lo que es un septo. Aquí está una imagen en resonancia magnética, donde vamos a valorar lo que es un útero unicorne, un útero unicorne, un útero bicorne, y esto es una imagen de un septo completo que ya es corroborado por vía laparoscópica, y aquí se ve el fondo del útero completamente normal, pero por histeroscopía se observa que está el tabique. Ahora, a lo largo de la historia, pues ha habido muchas oportunidades de tratar de agrupar a estas pacientes y de darles algún tipo de resolución. Desde Martin en 1905 hasta 1946, las clasificaciones que existían se basaban únicamente en lo que es en el desarrollo embriológico. Es por eso que había la motivación de hacer algún tipo de clasificaciones donde fueran claras, trataran de agrupar todas las malformaciones posibles, dar un diagnóstico diferencial a estas pacientes, pero sobre todo integrarlas a cada uno y darles un pronóstico y un tratamiento adecuado, y que esta fuera lo más simple y lo más descriptible. Es por eso que tenemos ahorita estas 4 clasificaciones muy importantes: la de la Sociedad Americana, la de la CIEN, que se basa en alteraciones embriológicas, la de la Sociedad Española y la nueva clasificación de malformaciones. Cada una de ellas pues va a tener sus diferentes variantes y tratan de cumplir con todo lo requerido. De las más que nos basamos va a ser la clasificación de la Sociedad Americana, que esta tiene desde 1988, sabemos que tiene ciertas limitancias. ¿Por qué? Porque esta pues agrupa casi en tipo 1, todas las agenesias, todas las hipoplasias y después todo lo demás. O sea, ahí engloba muchas de lo que van a ser las malformaciones müllerianas, pero no las clasifica en más allá de las alteraciones que pueda haber en vagina, en cervix, o si hay algunas otras alteraciones concomitantes renales o alguna otra alteración que pudieran implicar. Pero aún así, pues sigue siendo una de las más fáciles y más de digerir y de recordar, donde tenemos que en las tipo 1 van a ser los úteros hipoplásicos, unicorne, didelfo, los úteros los úteros bicornes, el septo, lo que es el útero arcuato y las iatrogénicas. Entonces, para avanzar ya ahora lo que va a ser cada una de estas, vamos a ver que la prevalencia de las agenesias o hipoplasia va a ser de un 5 a un 10%.
Estas se van a caracterizar principalmente por una amenorrea primaria, es decir, la paciente va a tener adecuado desarrollo de los caracteres sexuales femeninos, pero tiene una amenorrea primaria. Va a haber disfunción sexual, es ocasionada porque hay una falla de desarrollo temprano de los conductos de Müller y la más conocida es el síndrome de Rokitansky en un 0.2%. Después de esto tenemos el útero unicorne. El útero unicorne tiene una prevalencia de hasta un 20%. ¿Por qué va a ser? Va a haber una formación unilateral de solo uno de los conductos. Va a tener diferentes variantes. La principal es la no comunicante, que es la más frecuente afortunadamente en un 55%, donde no va a comunicar entre las dos cavidades. Entonces, por lo general, únicamente se queda como con un cuerno rudimentario y nada más. El útero comunicante, que es en un 21%, es el que más nos puede producir sintomatología debido a que puede generar una gestación ectópica, puede haber más abortos recurrentes por la falta del endometrio y puede tener más tasa de partos prematuros. Los otros van a ser en menor proporción y menos sintomáticos, lo que es el no cavitado y el que es genuino. De estos, las manifestaciones principalmente van a ser pacientes que cursan con un aborto recurrente hasta en un 51% y con partos prematuros. En ocasiones se está asociando a lo que es hematometras, hematosalpins, endometriosis, dolor pélvico. Esta patología es importante y nos compete porque se ha asociado a una alta tasa de rupturas uterinas hasta en un 52%, por lo tanto tiene una alta mortalidad materna hasta en un 5.7%. El útero didelfo tiene una prevalencia de un 5%. ¿Por qué se produce? Porque hay una unión, no se produce lo que es la unión lateral de los conductos de Müller y estos se han considerado un duplicarse en paralelo. Entonces, estos por lo general pueden también a su vez tener algún tabique vaginal que los divida desde vagina hasta lo que va a ser los dos cérvix y las dos cavidades. Puede desarrollar también lo que sea hematometras por tabiques que se puedan presentar concomitantes, hematocolpos o endometriosis. Presenta una tasa de embarazo de un 77%, pero una alta tasa de abortos recurrentes debido a que si las cavidades no son lo suficientemente grandes como para mantener una gestación, pues estas pacientes terminan en aborto. Tenemos al útero bicorne, que se divide en completo e incompleto. El útero bicorne tiene una grieta que hace que la zona interna no se fusione por completo en lo que es en la parte del fondo. Puede ser completo cuando se fusiona, cuando no hay, inclusive puede llegar hasta el cervix, o incompleto que pueda ser de fusión variable. Tiene una prevalencia de un 10%. Y estas de las malformaciones que mayor se van a asociar con una incompetencia ísmico-cervical. Tiene una alta tasa de abortos de repetición hasta un 28 o un 35%. Ahora vamos a ver el útero septo, que es el más frecuente, hasta el 55%. Pero ¿por qué se presenta? Porque hay una falta de absorción del tabique. Sabemos que se absorbe en sentido céfalo-caudal, entonces no va a haber una reabsorción adecuada. Es el que sí nos llega a competir más en presentar ciertas alteraciones, tanto de abortos de repetición, tanto como pacientes que tengan partos prematuros, debido a que hay un tejido endometrial que es defectuoso, hay mucha dificultad para que se facilite la implantación, inclusive se cree que ese tabique puede generar ciertas contracciones para que el útero haga que se expulsen que no haya una adecuada implantación o que haya un aborto de repetición. Entonces, va a presentarse en los casos, va a producirse una tasa de supervivencia en dado caso de que haya un embarazo, puede ser de un 10 a un 75%. Inclusive la tasa de prematurez también va de un 9 a un 33%. Y esto por lo general es dado porque esto sí va estrechamente ligado con lo que va a ser el tamaño del tabique, sí tiene que ver con la repercusión que va a tener con la fertilidad. Es muy común que tengamos ciertas dudas si estamos ante un diagnóstico de un útero septo o que sea un útero bicorne. Es por eso que existe esta fórmula de Troyano propuesta donde se hace una línea imaginaria en lo que es de ambos cuernos
y se toma lo que va a ser de la parte del fondo hacia lo que es del fondo, y si esto mide menos de 5 milímetros, entonces estamos ante un útero bicorne. Cuando esto mide más de 5 milímetros, pues ya se considera que es un útero septado. Esto es pues siempre y cuando tenemos una imagen que pues obviamente cuando hacemos algún control laparoscópico, pues sí es muy evidente ver el corazón el útero en forma de corazón y ver un útero normal y diferenciarlos los dos. El útero arcuato, como ya les había comentado, en un 85% de los casos es posible conseguir una gestación completamente normal y llegar a un parto. Solamente en los casos que de verdad ya no tenemos, como quien dice, no tenemos a qué echarle pues la culpa, como quien dice, podemos decir que el útero arcuato puede ser la falta de infertilidad. Ya esto, pues antes se sabía que era por forma iatrogénica, actualmente pues ya no está en uso. Entonces aquí, ya para ser más breve, tenemos los resultados reproductivos que se van a presentar en estas pacientes y cuáles van a ser las complicaciones principales y las opciones reproductivas que tenemos. Para las pacientes con agenesia, pues obviamente no va a ser posible el embarazo. A este tipo de pacientes lo que les podemos ofrecer ya sea un útero subrogado o la adopción. En pacientes que tengan un útero unicorne que se asocia en un 24% de abortos del primero o del segundo trimestre, así como de partos pretérminos hasta en un 45%, a estas pacientes no se recomienda realizar ningún tipo de tratamiento. En los úteros bicornes, en un 36 a un 46% que se asocian con abortos del primer trimestre y hasta un 19 a un 20% de partos pretérminos, se puede realizar una cirugía de metaroplastia de Straum para tratar de aumentar lo que va a ser la cavidad y hacerla más funcional. Cuando tenemos un útero septado y tiene ciertas repercusiones tanto en partos pretérminos como en abortos de repetición, lo que se va a hacer es una resección del tabique por medio de histeroscopía, podría ser con control laparoscópico para mayor seguridad y nada más, es lo único que se recomienda. Para el útero arcuato, como les había comentado anteriormente, si no se tiene ninguna otra sospecha de que algo más pudiera estar generando la infertilidad, pues se puede someter a hacer una histeroscopía diagnóstica o en dado caso no se recomienda hacer ningún tipo de tratamiento. Como ya le habíamos comentado, lo que va a ser el diagnóstico va a ser mediante la clínica que nos refiere a la paciente. Actualmente los ultrasonidos 2D, 3D nos da mucha información al respecto, pero pues esto ya sabemos que es un operador dependiente, que si la paciente es núbil, pues obviamente no nos va a permitir hacer un tipo de diagnóstico de este tipo y esas van a ser sus limitancias. Como decía el doctor, aquí en este caso cuando tenemos un endometrio secretor es la mejor forma para poder valorar lo que van a ser las alteraciones müllerianas, porque pues el endometrio engrosado nos va a permitir ver mejor cómo está la anatomía interna del útero. Aquí el gold standard sí sigue siendo lo que va a ser la resonancia magnética, debido a que esto pues a su vez nos va a ayudar a valorar si hay alguna alteración también en el sistema genitourinario. La histeroscopía y la laparoscopía las vamos a dejar solamente para cuando queramos hacer una intervención y que al mismo tiempo pues hagamos un tratamiento. Como conclusión, tenemos que las malformaciones müllerianas pueden asociarse a problemas de fertilidad. El diagnóstico sigue siendo basándose en lo que es la resonancia magnética, el ultrasonido y la estereosalpingografía. Aquí el pronóstico reproductivo va a ser basado en el tipo de malformación que tenga la paciente y está indicado siempre un tratamiento quirúrgico según el caso, independiente de la paciente y lo que repercute en su fertilidad. Como dijo el doctor, aquí el apoyo emocional es muy importante porque pues sabemos que la paciente con problemas de fertilidad trae constantemente un estrés importante y esto es muy importante valorarlo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Inda su excelente participación y le hago entrega de su constancia. Muchas gracias. La invito, doctora, a que nos acompañe de este lado. Igualmente hago la invitación al doctor Mamani y al doctor Garza Flores, si nos pueden acompañar al estrado, para una sesión de 5 minutos de preguntas y respuestas, tanto a los aquí presentes como poder desplegar algunos que a través de nuestra plataforma virtual nos están realizando.
haremos una modificación para tratar de ser congruentes y respetuosos con nuestro programa en la sesión de 5 minutos en este momento de preguntas y respuestas y posteriormente un coffee break de 15 minutos para continuar con nuestro programa. Invito a nuestros ponentes, por favor. De aquí del auditorio, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, micrófono. Buenas tardes. Felicidades, Didi. Muy bien. Gracias, doctor. Para el doctor Garza, actualmente hemos diseñado y formado cirujanos de pelvis, que ese es un tema un poquito más top de lo que se habló sobre la endometriosis, ¿no? Y ahorita vi la descripción embriológica de la doctora Inda, fabulosa, en cuestión de la cirugía ontogénica que realizamos para pacientes con endometriosis infiltrativa. Y hacemos resecciones múltiples de tejidos, de vía urinaria, de vía digestiva, y invariablemente, bueno, al menos las que yo he operado, que ya son algunas, tienen un componente tubovárico importante, peritoneal, con endometriomas. En ese contexto de resecciones amplias, mi pregunta directa es, si ustedes en su grupo, después de una resección cero, una R0 de endometriosis, y no hicieron salpingectomías, porque el proceso era edematoso nada más, no era hidrosalpinx ni hematosalpinx, las dejan a que tengan con una buena reserva o una mulleriana, digamos, aceptable, las meten luego a un tratamiento de reproducción asistida, o las dejan solitas, como dijo el doctor, a ver si con la tranquilidad de que ya tiene un perrito se embarace. Es mi pregunta, doctor. Muchas gracias, doctor. Pues sí, aquí también estoy de acuerdo con la doctora Edil, excelente pregunta. Sí, a esas pacientes que se les realiza una resección amplia, pero que mantienen el factor tubovárico, y por eso estábamos especificando, o yo especificaba en plática, factor tubovárico respetado, factor masculino respetado, y la edad, como usted bien lo menciona, una reserva ovárica adecuada, son candidatas inclusive a que se les dé un manejo espontáneo, ¿no? En mi experiencia, puede ser un manejo que nos pongamos de acuerdo con la paciente. Por ahí también había una diapositiva en la cual debemos de hacer un consenso con la paciente. ¿Por qué? Porque al final del día la paciente realiza una cirugía, un tratamiento que invade propiamente, es un riesgo anestésico, y la paciente, el deseo que ella tiene es la búsqueda de embarazo. Si tiene estas condiciones favorables para poder hacer un tratamiento expectante, lo hacemos. ¿Cuánto tiempo? Lo que podamos ponernos de acuerdo, porque definitivamente también, como lo mencioné en una diapositiva, al momento de comparar un manejo expectante con un manejo con inseminación, que sería lo primero que pudiéramos valorar o evaluar, se embarazan 6 veces más las pacientes con inseminación. Entonces, sí, definitivamente es un buen manejo, ¿no? Después de haber hecho una cirugía, pero sí contemplar no nada más el resultado favorable de la cirugía, sino también valorar los factores y sobre todo el tiempo y la cuestión emocional de la paciente, ¿no? Aquí también implica que la paciente quiere resolver, quiere lograr un embarazo, y si hacemos un manejo de larga evolución con una conducta expectante o con tratamientos de baja complejidad por más de un año, la paciente inclusive podemos tener fuga de esa paciente, ¿no? Podemos tener pérdida, y las guías, pues bueno, están claras en cuanto al manejo de la infertilidad y su evolución o su prospección de acuerdo a las técnicas. Bueno, nomás
para recalcar un poquito en esa pregunta, también tenemos que considerar que a veces, a pesar de una recepción amplia de la endometriosis, no sabemos si puede volver la endometriosis. La endometriosis puede volver. Entonces estamos en ese tiempo de cuánto tiempo nos va a servir esa cirugía amplia, en cual vuelve a ver las adherencias y el tiempo, la edad, como digo. Entonces debemos de platicar claramente con la paciente y explicarles que a veces la endometriosis, a pesar de la cirugía, puede volver, porque no nos pueden garantizar eso. ¿Hay aquí en el auditorio alguien que requiera hacer alguna pregunta a nuestros ponentes? No siendo así, agradecemos a nuestros 3 participantes de este módulo. Quedarían pendientes 2 ponentes que después del coffee break continuaremos con nuestro programa. Muchas gracias.